Paso, por tanto, la palabra ahora a Marta Serra, que es psicoanalista en Barcelona, colaboradora de la sección clínica, trabaja en la institución Balmes, que es una institución para niños psicóticos y autistas, y hoy nos va a presentar un trabajo que ha titulado, que va a decir cómo lo ha titulado. Es que uno se pone a escribir y no es lo mismo lo que había pensado antes de ponerse que cuando ya se ha puesto. Entonces yo había empezado con un título, pero luego me fui yendo para otro lado y al final he cambiado el título para adecuarlo a lo que ya había escrito. O sea, a veces el proceso es a la inversa. El título es lo último que se pone. Sí. Al final el título que he puesto es ¿cómo pudo surgir el psicoanálisis? ¿Cómo pudo aparecer? ¿Y por qué sigue existiendo? Me preguntaba yo qué es lo que hace que se sostenga. Y yo me doy una respuesta. Supongo que también es ampliar y a discutir. Yo me digo que el psicoanálisis existe porque en realidad los seres humanos nacemos desprogramados respecto a cómo hay que vivir la vida. O sea que es imposible anticipar cómo un sujeto va a vivir su vida. Y esto no sucede con el resto de los seres vivos. El resto de los seres vivos más o menos podemos saber qué comerán, en qué época se aparearán, qué periodos, cuánto dormirán. O sea, es bastante sabido lo que harán y en cambio de los seres humanos es imposible. No hay ningún programa que diga qué vamos a hacer. Nacemos en realidad como un organismo que de hecho ha sido producido por otros, no hay una autoproducción, veremos qué pasará cuando se clonen. Y además es incapaz el ser humano de sobrevivir por sus propios medios. Depende radicalmente de que alguien lo acoja, lo sostenga y le haga un lugar en el mundo. Es más, incluso el nombre que se usará para identificarlo y que él mismo reconocerá como propio, en el mejor de los casos, es otro quien lo da. Se llega a un mundo en realidad que ya es de otros y cada uno tiene que trenzar a partir de los encuentros y los desencuentros que tiene, una manera de usar la vida, una manera de usar la vida singular, propia de él, una manera de hacer con la vida que pulsa en su cuerpo. Pero, como dijo Freud, hay malestar en la cultura. O sea, que en realidad la felicidad y el bienestar que supuestamente deberíamos alcanzar gracias a la unión de esfuerzos, gracias al esfuerzo que cada uno aportaría para que la vida fuera más fácil, no se logra. O sea, los seres humanos sufren y es cierto que es habitual incluso escuchar lo único que quiero es ser feliz. Es una aspiración incluso para los que la gente quiere. Lo único que quiero es que sea feliz. Por ejemplo, para los hijos es muy habitual escuchar eso. Lo único que quiero es que sea feliz, que es siempre un poco una incógnita, ¿no? En general, entonces, respecto a lo que no va bien, a lo que no anda en la propia vida, como uno cree que debería andar, o sea que ya hay un cierto ideal de cómo debería andar la vida, se suele intentar endosar a otros la responsabilidad. O sea, ellos son responsables del propio malestar por cómo lo tratan a uno, por lo que le hacen, por lo que le dicen. De entrada, pues, uno quisiera que los otros cambien, que sean los otros los que cambien, que hagan mejor. Y eso realmente puede mantener toda una vida, toda una existencia atrapada en la queja, la demanda y la insatisfacción. No es extraño que alguien llegue, por ejemplo, a consultar a un analista trayendo fundamentalmente una queja sobre los que pueblan su cotidianidad. La pareja, los padres, los hijos, los jefes, los compañeros, quien sea. Sin embargo, sabemos ya desde Freud que solo si logra articular la cuestión desde sí mismo y no desde los otros, será posible un análisis. Hay una intervención de Freud con Dora que ha sido siempre muy comentada, que tiene que ver con eso. ¿Qué tengo yo que ver en esto que me pasa? ¿De qué manera yo estoy involucrado en el asunto este que me tiene mal? Es cierto que se puede llegar también con otras cosas, por ejemplo, con una queja sobre el propio cuerpo, que parece no poder funcionar como se esperaría. También con una queja sobre el pensamiento, que indomable a la voluntad de uno lo tortura imponiéndole ideas absurdas o dolorosas. O también con afectos que emponzoñan la vida.
ya sea la tristeza, la angustia. Y frente a cualquiera de estas cuestiones, en realidad hay dos enunciados que son casi inmediatos. Uno es, no sé por qué me pasa, no lo entiendo, y el otro es, me hace sufrir, es desagradable. La experiencia, pues, de un análisis comporta ya desde Freud la transformación radical de estos dos enunciados. Eso que parecería no tener ningún sentido, resulta que sí lo tiene. Y ahí, donde parecía que no había ninguna satisfacción, resulta que sí la hay. Lo que sucede es que son un sentido y una satisfacción inconscientes. El inconsciente, ese fue el gran descubrimiento freudiano al inicio del pasado siglo XX. Un ejemplo, por ejemplo, del propio Freud, que es, yo creo que incluso de antes del siglo XX, de final, no estoy segura. Un ejemplo es una mujer que un día lo abordaba diciéndole, yo he tenido un sueño que va contra su teoría de los sueños. Usted dice que los sueños son realización de deseos y yo tengo un sueño que demuestra lo contrario. Entonces Freud le pide que lo cuente y ella le relata que ha soñado que iba al entierro de su segundo sobrino. Segundo, porque el primer sobrino había fallecido algún tiempo antes y había sido una experiencia terrible, incluso el ir al entierro. Freud, ¿qué hace? Aplica la asociación libre, la hace hablar, ella se pone a hablar y en un momento determinado, ¿qué es lo que aparece? Aparece para ambos, evidentemente al mismo tiempo, tanto para ella como para Freud, el hecho de que fue en la ocasión del primer entierro, del entierro real en realidad, del primer sobrino, que ella había visto por última vez a su amado. Y, de alguna manera, en el sueño, el hecho de producir una nueva muerte y un nuevo entierro era, de alguna manera, proveerse la ocasión de volver a ver a ese amado que estaba prohibido, vetado y reprimido a nivel del deseo. Esto es Freud de principios del siglo XX. Bastantes años más tarde, en 1973, Lacan, a una pregunta que se le hace en televisión, ¿qué se puede esperar del inconsciente?, respondía, se puede esperar averiguar algo del inconsciente que nos determina. Y la verdad es que en esa frase no hay una promesa de felicidad, ni siquiera un horizonte de normalización, normalización en el sentido de devenir normal, o sea, de ser como los otros, sino más bien una apuesta por reconocerse en el que uno es, en el que uno se hizo a ser, trenzando los acontecimientos que han jalonado su existencia. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, clínico de alguien que llamaré Luisa. Luisa sufría porque no encontraba un hombre que la amara. Y eso pese a que se ofrecía fácilmente a todo aquel que manifestara su deseo de ella. Se puso a desgranar su historia para mí, en ese caso, para que yo hiciera algo con eso. En realidad, en un análisis hay mucho de eso, de desgranar para el otro, en donde finalmente es uno el que produce también, ¿no? Bueno, en ese desgranar su historia engarzó algunas coordenadas con las que había tejido su destino. La madre, confidente y amiga de la infancia, la muerte inesperada de esta en la pubertad, el dolor de la pérdida esquivado, eclipsado por la frenética actividad en la intendencia de la casa, la educación de los hermanos pequeños y el desarrollo de una actividad profesional en la que verse reconocida y valorada. Nada de lo que la madre había encarnado faltaba. Tampoco el hecho evidente, para Luisa misma, de que no obtenía a cambio ningún gesto de amor del padre, ni la madre cuando lo hacía, ni ella misma después. El enunciado materno, no se puede esperar nada de los hombres, dicho quizás al azar, en broma o repetitivamente en serio, no importa. Era un enunciado que la había marcado y que ella ponía a prueba y verificaba una y otra vez. Para Luisa, ir más allá de su madre, asumir también la pérdida, hacer ese duelo que estaba pendiente, superar esa figura idealizada, dejar atrás los imperativos maternos y empezar a hacerse, a vivir de otra manera,
logrando encontrar a alguien que la cuida y que la ama, bien, logrando hacer más o menos una vida más cercana a lo que ella quería, ha sido y sigue siendo un recorrido largo. Es claro que los hechos vividos, las palabras escuchadas que marcan, que orientan finalmente la vida de un sujeto, esas palabras y esos hechos no cambian. Eso está, eso fue, no se puede eliminar. Sin embargo, lo que sí que puede cambiar es la manera en que uno los pone en juego en la vida. En cierto modo, podemos decir que es posible dejar caer el destino que uno se construyó a partir del sentido que esos hechos y esas palabras le dieron a la vida. Esa yo creo que es la apuesta del psicoanálisis y creo que es por ella que el psicoanálisis seguirá existiendo.